Mostrar el nombre del facultativo en la impresión de recetas tradicionales en Ofimedic 7. En Ofimedic 7.4.2 hemos corregido un pequeño problema que hacía que cuando imprimíamos una receta en la cual queríamos incluir en el formato tradicional y queríamos incluir en la receta la firma del facultativo, si en el formato de la receta no queríamos que se imprimiera en la cabecera, no aparecía el nombre del facultativo. Bien, posiblemente no se han dado cuenta de este error porque poca gente lo utilizaba, pero sucedía. Bien, y es importante que lo sepan por aquellos que lo usaban. Me voy a explicar de manera más clara. En Ofimedic ya lo saben porque se explica en otros vídeos y posiblemente lo conocerán, pero pueden emitir recetas e imprimirlas en varios formatos. El caso que nos atañe es el formato tradicional. Si yo hacía una receta y la imprimió en el formato tradicional, el sistema genera una receta a partir del papel que yo tengo por impreso en la impresora. Esto se configura desde administración, historias médicas, configuración, y aquí tenemos una pestaña denominada receta, donde tenemos la receta tradicional, que es la primera parte. Luego tenemos la receta electrónica y la receta electrónica XML. Pero repito, lo que estamos hablando es de la receta tradicional. Yo le podría decir que cuando quisiera imprimir una receta tradicional, primero si la quería imprimir en DIN A4 o en DIN A5, lo cual nos hace un DIN A4 o un DIN A5, que es una mitad de un DIN A4, que esto lo podíamos configurar, y si queríamos incluir también la imagen de la firma del médico. Como saben, en la configuración de cada médico podemos incluirle la firma, una firma del paciente, que la podemos guardar desde un GIF, un JPG, una imagen que tengamos guardada, bien, para que cuando queramos, pues en cualquier documento nos incluya esa firma. Pues podemos decirle, dado que es una receta tradicional, que nos incluya dicha firma en la receta. Esto ya lo hacía bien, de hecho ya lo hace, pero aquí tenemos un apartado donde pone imprimir cabecera o no. Imprimir cabecera, ¿qué significa? Que si nosotros le decimos que nos imprime la cabecera, pondrá los datos del facultativo en la cabecera y el logo del centro. Quiere decir que pondrá los datos del facultativo, el número de colegiado, etcétera, etcétera. Pero hay muchos centros médicos o muchos médicos que ya tienen su formato predefinido, con lo cual en la cabecera ya incluyen su propio logo con sus datos porque queda más bonito. Con lo cual, si nosotros desmarcamos esta opción al imprimir la receta en el formato tradicional, no incluirá dichos datos, sino que los dejará en blanco, dado que posiblemente en esos datos preimpresos en el documento, ya sea en DIN A4 o en DIN A5, ya vienen cumplimentados. Bien, vamos a dejarlo así para ver un ejemplo, y ahora vamos a ir a la historia médica de, por ejemplo, un paciente. En este caso tenemos un paciente aquí que se llama Marta Pena y vamos a generarle una receta para ver cómo tendría el comportamiento. Cuando vamos aquí, yo le digo que voy a dar una receta, elijo la receta cualquiera, da igual, bien. Como yo no soy médico, me obliga a poner el nombre del médico, bien, en este caso la guardo. Y aquí yo voy a indicar los distintos productos que yo voy a recetar en dicha receta. Bien, cuando la imprimo en el formato tradicional, veremos aquí nos pone imprimir, que es el formato tradicional, e imprimir en la receta electrónica y en XML. Cuando yo le digo imprimir en el formato tradicional, y ahora lo veremos, nos va a generar el documento. Como veremos en el documento, la cabecera no nos aparece, yo la tengo configurada con DIN A4, con lo cual ya aparece, pero le digo no nos aparece la cabecera, con lo cual esto es lo que el paciente lo que se imprimirá en el documento, es decir, aprovechará lo que tenemos preimpreso en el documento. Nos pondrá el cuerpo y luego nos pone la firma con el nombre del facultativo. Bien, de manera que automáticamente el facultativo no tiene que hacer nada, sino que simplemente la imprime y ya se la da directamente al paciente y ya está. Esta receta la podemos enviar luego por email, la podemos, como verán, ya tienen aquí las opciones para enviarla por email o publicarla en su entorno de cita online, tiene varios sistemas. Pero este sistema lo que hace ahora era corregirlo, porque anteriormente el problema que tenía en la versión anterior era que cuando nosotros le decíamos que no imprimiera la cabecera, aquí por un error de programa no nos imprimía el nombre del médico, que tampoco era muy importante, dado que en la mayor parte de los casos el nombre del médico ya aparecía en la cabecera, pero hay quien utiliza un formato estándar de la receta pues para el centro médico, con lo cual si en la cabecera aparecen los datos del centro médico y no los del médico, bien, en algún lugar debíamos de indicar qué médico estaba generando esa receta. Pues en este caso ya nos aparece aquí. Bien, este cambio lo tienen disponible en la versión 7.4.2 de Ofimedic.